Con la venia de Popollo López vamos a comenzar este panel. Muy buenas tardes, mi nombre es Macarena Sáez, soy profesora de American University y directora del Centro de Derechos y Derecho Humanitario. Voy a decir solo una cosa en inglés y vamos a ver si podemos hacer este panel solo en español para poder trabajarlo más rápido. Is there anyone who does only speak English here? Okay. La idea, porque si es que hay alguien que solo habla inglés, tenemos algunas personas que van a hacer traducción simultánea a la persona que vaya a necesitarlo, de manera que podamos trabajar este panel en español. No puedo enfatizar lo suficiente, como se diría en inglés, I cannot stress enough, la gratitud que tiene American University Washington College of Law de darnos el espacio para que ustedes puedan venir a conversar sobre la situación política, legal y personal que se está sufriendo en este momento en Venezuela. Nosotros podemos hablar mucho sobre la teoría, sobre lo que ocurre con las democracias débiles de Latinoamérica, pero no es lo mismo cuando podemos escuchar de primera mano lo que está ocurriendo en un país y podemos entonces hablar de cuál es el problema, que la democracia no solamente exige que haya elecciones, sino que la democracia exige que haya ciertas garantías mínimas para que esas elecciones sean transparentes y sean propias, y que en realidad la democracia se construye día a día, mucho más allá después del primer día de la elección. Voy a hacer una pequeña introducción de los panelistas. Tenemos acá el placer de tener a Feliciano Reina, que es coordinador de una ONG que se llama Civiles Derechos Humanos y que nos va a explicar un poco el contexto de lo que está ocurriendo. Tenemos a Ana Acosta y a Juan Carlos Gutiérrez, que son los abogados de Daniel Ceballos. Juan Carlos Gutiérrez también es el abogado de Leopoldo López. Y tenemos también a Lilian Tintori y a Patricia de Ceballos. Lilian Tintori es una activista de derechos humanos y es la esposa de Leopoldo López. Y Patricia de Ceballos, el alcaldesa de San Cristóbal, y es la esposa de Daniel Ceballos. Por lo tanto, tenemos el privilegio de poder tener una conversación fluida. Yo les he pedido a los panelistas que traten de limitar sus primeras intervenciones a 10 minutos, de manera que podamos tener algún espacio para una buena conversación con preguntas y respuestas. Como yo soy chilena y soy hija de la dictadura, no tengo problemas en el autoritarismo en decir 10 minutos, muchas gracias, pasemos al siguiente. Así que voy a tratar de ejercer con la única ventaja de una dictadura, que es el autoritarismo, de poder decir ya, ahora se acabó, pasa al siguiente. Así que sí, conocemos un poco lo que significa el autoritarismo. Bien, entonces, Feliciano. Muchísimas gracias, Elena. Buenas tardes a todos, a todas, y qué bueno haber tenido esta oportunidad para compartir sobre una situación realmente grave en el país que está afectando a todo tipo de persona que pueda expresar alguna opinión disidente, alguna opinión contraria a las conductas del Estado, sobre todo viendo esta afectación tan grave de derechos humanos que cada vez se expresa más en lo que son los derechos económicos y sociales, por supuesto en particular con los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. A mí me llena de satisfacción además estar al lado de un activista en derechos humanos como Humberto Prado. Es una persona absolutamente emblemática del movimiento de derechos humanos en el país, que se la ha jugado en los momentos más difíciles, sobre todo porque justamente, como él dice muchas veces, si la civilización de un país se expresa no por el trato que se da a sus ciudadanos más ilustres, sino a los más marginados, que son los presos, bueno, en Venezuela la situación de toda persona privada de libertad es absolutamente deplorable desde el punto de vista de los derechos humanos. Y en el caso de las personas privadas de libertad, además por razones políticas, a quienes son presos de conciencia, se está aplicando un tipo de patrón de venganza, podría decirse, que hace aún más grave la situación. Nosotros estuvimos en una audiencia el lunes sobre las situaciones de intimidación,
de estigmatización y de represalias contra defensores y defensoras de derechos humanos, y allí planteábamos a los comisionados cómo esto de la estigmatización, de la intimidación y de todo tipo de conductas de represalia son parte de una política de Estado. No hay hechos aislados. Esto parte de una política que además se sustenta en un discurso de odio sistemático. Aquí todo funcionario de alto nivel del gobierno venezolano o del Estado venezolano está involucrado en estos patrones. Incluso en la audiencia, que se nos dijo que no podíamos hablar de política de criminalización o estigmatización. Para decir eso, el representante del Estado dijo, porque ustedes están aquí por negocio, ustedes son parte del golpe continuado, ustedes son pagados para estar aquí. Y decíamos, bueno, justamente, señores comisionados, aquí está otro funcionario del Estado siendo parte de esa campaña de criminalización. De manera que sí es un tema de política de Estado en contra no solo de defensores y defensoras, sino de activistas de toda área que uno pueda imaginarse. Periodistas, personas que están involucradas en el mundo sindical, indígenas, activistas por los derechos de las personas LGBTI, mujeres, niños, niñas y adolescentes. Hay un espectro de afectación realmente amplio y, por supuesto, incluye de manera preponderante a algunas de las figuras más connotadas del liderazgo político de oposición. Incluso ha afectado a activistas que forman parte de la estructura del partido de gobierno cuando también ellos han expresado algunas opiniones contrarias a la política de Estado. Se utiliza para esta campaña medios de comunicación del Estado, lo llama el gobierno el Sistema Nacional de Medios Públicos, y toda opinión que se emite dentro de este discurso de odio, dentro de esta campaña de estigmatización, es luego replicada por todos los medios públicos del Estado, por todos los medios del Estado. Quiero decir, por supuesto, televisión, radio, prensa, blogs, por Twitter y redes sociales, todas involucradas dentro de esta campaña. Es tan grave la situación que, bueno, solamente de enero hasta esta fecha en el caso de defensores y defensoras de derechos humanos se han emitido 10 medidas cautelares y ya están abarcando, por supuesto, a la familia incluso de Leopoldo López, de Daniel Ceballos, ya hablarán con más detalle. Yo no quiero extenderme más de aquí, Macarena, creo que estoy muy por debajo de los 10 minutos, porque creo que el centro de hoy es lo que ha ocurrido como casos emblemáticos con Leopoldo López, con Daniel Ceballos, con Lilian, con Patricia, con sus familias, y piénsenlo de nuevo no como unos casos aislados, sino como parte de un patrón de criminalización, de judicialización contra toda persona que pueda levantar su voz y hacer visibles las situaciones que afectan derechos humanos en el país. Gracias. Ahora presenten ustedes el caso y luego nosotros lo leemos. Bueno, muy buenas tardes a todos. De verdad agradecerles, no nos agradezcan por estar aquí, yo quiero agradecerles a ustedes por este espacio. En Venezuela pues no es fácil hablar sobre lo que nos ocurre a nosotros, en nuestra familia, y lo que ocurre a muchos venezolanos. La situación es bastante dura. No es una democracia débil, es una dictadura lo que vivimos en nuestro país. ¿Hay elecciones? Sí, pero eso no es garantía de que vivamos en una democracia. Y el mejor ejemplo es el que puedo exponer hoy con lo que ocurrió precisamente con mi esposo. Venezuela tiene 335 municipios.
San Cristóbal, la capital del estado Táchira, fronterizo con el país Colombia, es una de las ciudades más importantes del país. Tiene aproximadamente 700.000 habitantes. Daniel fue el tercer alcalde más votado en Venezuela en las elecciones de diciembre de 2013. Se presentó en una reunión en Miraflores con el presidente Nicolás Maduro, donde asistieron todos los alcaldes recién electos en ese momento. Habló al presidente en cadena de radio y televisión, fue algo público, todo el mundo lo escuchó, todo el mundo lo vio. Y manifestó pues que el plan de la patria que está aplicando el gobierno del presidente Nicolás Maduro es un plan que está fuera de nuestra Constitución, que está al margen de nuestras leyes, que el presidente debía respetar las competencias constitucionales que tienen los alcaldes, lo que está establecido en la ley, que como alcaldes debemos cumplir. Y también dijo que denunció sobre la política discriminatoria que ha tenido el gobierno venezolano con los tachirenses, tratándonos en muchas oportunidades como venezolanos de segunda, cuando hay políticas como el racionamiento de la gasolina, de los alimentos, cuando te piden una partida de nacimiento de tu hijo para poder venderte un paquete de pañales o un pote de leche, cuando te piden la carta de residencia para venderte un electrodoméstico o para poder adquirir los artículos de primera necesidad. Eso pasa en Táchira, no solamente de un año para acá, eso pasa en Táchira aproximadamente de hace 4 años atrás. Y fue lo que él básicamente denunció ese día. Inmediatamente el presidente Nicolás Maduro lo amenazó, dijo que usted me está encontrando, me está buscando Ceballos y me encontró. Posterior a esto, en varias oportunidades lo amenazó con meterlo preso. Mi esposo, a 77 días de haber sido electo alcalde, 80.000 san cristobalenses votaron por él. Lo destituyeron por las protestas que se dieron durante el 2014 en San Cristóbal y en muchas otras partes en Venezuela, por la exigencia de tener que restituir el orden público con 120 policías municipales. En las leyes de nuestro país, ustedes pues que son estudiantes de Derecho, la competencia de la restitución del orden público la tienen las policías nacionales, la Policía Nacional, los militares y las policías estadales. La policía municipal tiene una competencia de movilidad, de ordenamiento en el tráfico, de policía, es una policía preventiva. Por esto fue destituido mi esposo como alcalde y encarcelado por 1 año e inhabilitado políticamente. Le quitaron sus derechos políticos para poder aspirar. Luego se dio la elección en San Cristóbal, yo fui electa alcaldesa, 87.000 votos. Incluso votó por mí mayor número de personas de las que votó por mi esposo, ante la indignación de lo que ocurrió. Daniel tiene el día de hoy 1 año y 8 meses de injusta prisión. Lo están acusando también por el delito de rebelión civil. Nosotros irónicamente decimos la rebelión de uno. En Venezuela, el delito de rebelión civil es un delito en el cual se ve incluida una masa de población, mucha gente. Y la única persona que está siendo juzgada en el país por este delito es mi esposo. Desde ahí parte pues la inconsistencia de este juicio, en el que no nos aceptaron presentar ni una sola prueba y en el que mi esposo el día de hoy se encuentra pues aún sometido. Justo hoy, a esta hora, él debe estar en el Palacio de Justicia esperando en un calabozo que lo suban a una sala de audiencia, porque hoy tiene audiencia de juicio. Tememos que ocurra lo mismo que ocurrió con Leopoldo, que fue injustamente sentenciado a 14 años de prisión. El delito de rebelión civil tiene una pena de 24 años de prisión. Mi esposa apenas tiene 31 años de edad y es un hombre inocente, es un hombre extraordinario, es un hombre con un liderazgo indiscutible en Táchira. Y esa es la razón por la cual está preso, por haber denunciado
lo que vivimos en nuestro país, por ponerse del lado de los venezolanos y denunciar lo que ocurre en Venezuela. Está preso por su discurso, está preso por sus palabras. La acusación de rebelión se basa en que hizo un llamado violento a través de los medios de comunicación, y esa fue la razón por la cual los venezolanos salieron a protestar en Táchira. Pero no hay una sola grabación, no hay un solo video, no hay un solo programa de radio, no hay absolutamente nada donde el gobierno haya mostrado que Daniel tuvo un discurso violento. No existe. Es todo pues parte de la injusticia que vivimos. Durante 1 año y 8 meses, tanto Daniel como mi persona, nuestros 3 hijos, tenemos una niña de 7 años, María Victoria, una niña de 5 años, María Verónica, y un bebé de 3 años, Juan Daniel. Hemos sido víctimas de violaciones sistemáticas de nuestros derechos humanos. Durante el año y medio que estuvo en la cárcel militar de Ramo Verde, junto a Leopoldo, a nosotras nos hacen desvestirnos, desnudarnos por completo para poder pasar. Nos hacen desvestir a nuestros niños. Yo jugaba a veces y me decía, tengo que revisarle los bolsillos, vamos a quitarle la ropa para buscar la llave para abrirle la puerta a papi. Y ese tipo de cosas que, bueno, a veces como mamá nos ha tocado hacer para, en medio de un juego, tratar de hacer más llevadera la situación para nuestros pequeños. Nos han golpeado a las afueras del Palacio de Justicia cuando hemos ido a las audiencias de juicio de Daniel. Me han golpeado a mí, han golpeado a la doctora Costa, su abogada, han golpeado también a Lilian, a la mamá de Leopoldo, cuando también han ido a las audiencias en el Palacio de Justicia. A mi esposo, aun cuando tiene medidas cautelares de protección dictadas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos desde el mes de abril, estando en una huelga de hambre, lo trasladaron a una cárcel de régimen cerrado, que dice el gobierno venezolano son las cárceles ejemplo. Su celda era una celda muy pequeña con una cama de cemento, su baño era una letrina, un hueco en el piso, no tenía agua, le raparon el cabello, lo uniformaron de amarillo, lo tiraron en un colchón en el piso, aún teniendo medidas cautelares de protección para su integridad personal dictadas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Creo que este es el ejemplo más grave que puedo citar sobre algunas cosas que hemos vivido en este año tan difícil. En una oportunidad también en Ramo Verde, justo cuando se pronunció la Organización de Naciones Unidas a través del grupo de trabajo sobre las detenciones arbitrarias, pidiendo la libertad de Daniel y la libertad de Leopoldo, encerrados en sus celdas les lanzaron agua sucia por la ventana, agua con orines y excremento humano. Mi esposo tuvo heridas, una laceración en la boca, una infección en la mucosa bucal aproximadamente durante 1 mes. Tuvo también una dermatitis atípica en la cara, porque justo estaba pues, en la ventana, en una protesta que él y Leopoldo denominaron el barrotazo por la libertad, recuerdo, ante el incumplimiento de las medidas de la ONU por parte del Estado venezolano. Y justo cuando estaban en los barrotes, dándole a los barrotes en su protesta dentro de la cárcel, le lanzaron esta agua sucia. No conforme con eso, le cerraron la llave de agua limpia para que pudieran asearse. Y 4 días después, abrieron así como que, bueno, ¿qué pasa aquí con ustedes? Entonces, hasta el derecho más sagrado, que es el derecho a la vida, se ha visto vulnerado cuando se hacen este tipo de cosas, ¿no? Por citar otro gran, creo que emblemático ejemplo de lo que hemos vivido durante este año en lo que es violación de nuestros derechos humanos. Y hoy estamos aquí porque la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos extendió estas medidas cautelares de protección tanto a Lilian como a mí y a nuestros niñitos. Y estamos aquí porque en nuestro país no hay Estado de Derecho. Quizá con esto cierro y es lo más importante que puedo decirles a ustedes, estudiantes de las leyes, ¿no? En nuestro país no hay justicia, en nuestro país no hay libertad de expresión. El ejercicio del pluralismo político se ha convertido en un delito. Pensar distinto es un delito en Venezuela. Denunciar lo que ocurre es un delito. Y no tenemos
instancias a las cuales acudir en Venezuela para que nuestros derechos sean garantizados. Por eso tenemos que hacerlo en instancias internacionales. Y esa es la razón por la cual estamos hoy aquí, para ser la voz de miles, cientos de venezolanos que viven esta situación o peor. Hoy estamos aquí para hablar también en nombre de 79 presos políticos que hay en nuestro país, inocentes y todos presos por razones políticas. Hay estudiantes como ustedes, hay amas de casa, hay madres, hay jóvenes y hay políticos. Todos presos por razones políticas. Y agradecer de verdad pues que nos hayan escuchado y decirles que aquí estamos para seguir denunciando, para seguir haciendo este trabajo en defensa de los derechos humanos de los venezolanos y en defensa de nuestra libertad y nuestra democracia que pronto vamos a recuperar en nuestro país. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar agradecer a Humberto Prado por guiarnos, entrenarnos, enseñarnos y traernos hasta la universidad. Humberto y el equipo Humberto, Ari, Daniela, gracias. Agradecerle a Feliciano Reina, que también ha sido una guía, un profesor desde que todo esto comenzó para nuestras vidas. Feliciano ha sido mi profesor en Derechos Humanos. Es un honor compartir la mesa con Humberto, con Feliciano, con Juan Carlos Gutiérrez, que es nuestro abogado. Le digo que es un superhéroe. Tiene que verlo con la toga, es la capa del superhéroe. Me ha tocado, de verdad, yo creo que de la historia de los juicios más duros. Gracias a Ana Leonor, abogada Daniel Ceballos, y hemos hecho un equipo muy fuerte, muy firme. Y gracias a cada uno de ustedes, gracias a la universidad. Leopoldo siempre me dice que lo más importante de las giras internacionales y operar a los venezolanos ir a la universidad. Creo que aquí estamos haciendo la combinación perfecta. Levanten la mano, ¿quiénes son venezolanos? Bueno, la mayoría venezolanos. Arriba Venezuela. Yo les voy a contar igual que Patricia lo que hemos vivido. Sé que muchos están enterados de lo que estamos pasando, todos, porque no somos nosotros, somos cada uno de ustedes. En Venezuela está en cada uno de nosotros. Pero yo sí les voy a pedir a cada uno de ustedes que está hoy en esta sala que sean megáfonos de lo que nosotros estamos diciendo hoy aquí, que sean portavoces de lo que nosotros estamos denunciando hoy aquí en esta universidad. Estamos denunciando porque es lo que nos queda ante tanta persecución, señalamientos e intimidación que tiene el Estado venezolano en contra de nuestras familias, en contra de los activistas de derechos humanos, en contra de los abogados, en contra de nuestros hijos. Yo quiero que por un momento se imaginen que mientras nosotros estamos aquí compartiendo y hablando en este momento, Gilberto Sojo, un activista social de Voluntad Popular en Venezuela, está preso en una celda sin luz. A Gilberto Sojo le llamaron por teléfono una tarde y le dijeron que se había ganado un celular, la empresa Movilnet. Le dijeron, te ganaste un celular, ven a buscarlo. Él es un hombre muy humilde de San Agustín, activista social, y él emocionado se fue con su esposa y con su hija de 3 años a buscar el celular. Y se bajó del carro, del taxi, entró para la empresa y le dijeron, ¿tú eres Gilberto Sojo? Sí, vente, acompáñame. Lo montaron en una camioneta blanca con su esposa y con su hija, lo secuestraron y se los llevaron al SEBIN, al helicoide. 30 horas secuestrados los tres, la esposa, la niñita de 3 años y Gilberto. Y luego de 30 horas liberaron a Carolina, la esposa, y liberaron a la hija de 3 años, y Gilberto sigue preso. Detención arbitraria, sin audiencia preliminar. No se sabe por qué está preso, aunque ya el mundo sabe por qué Gilberto está preso. Ya Iberoamérica sabe que el pensar distinto, pues es la razón de encarcelamiento del régimen de Nicolás Maduro. Hoy hay 79 presos políticos en Venezuela. Ellos hoy en este momento saben, porque se enteran de cualquier forma que estamos reunidos hablando de ellos, y creo que los tenemos que tener muy presentes en esta audiencia. Son 79 héroes, estudiantes, alcalde, nuestro alcalde mayor Antonio Ledesma,
Yo desde aquí le quiero pedir un aplauso a Antonio Ledesma, que es nuestro alcalde mayor, que está preso dando la cara por la oposición venezolana. Antonio Ledesma sigue preso en su casa. Daniel Ceballos, alcalde de San Cristóbal, preso en su casa. Leopoldo López aislado en una torre de 4 pisos, una torre blanca, aislado, solo en una torre, preso hace 1 año y 9 meses, que es mi esposo, el papá de Manuela y el papá de Leopoldo Santiago, nuestros hijos. Para nosotros lo más importante es la familia. El núcleo familiar, el rescate de los valores en Venezuela, que se han perdido. Y por eso lo más importante para nosotros es la visita familiar de los fines de semana. Y nos llenamos de ilusión de ir a Ramo Verde para encontrarnos con Leopoldo y abrazarnos los 4 juntos y decirle, esto va a pasar, estamos contigo, te vamos a liberar. Y pues yendo a la cárcel en el carro tenemos esa ilusión, y cuando llegamos a la cárcel de Ramo Verde nos encontramos con la cantidad de militares y con las puertas de seguridad. Esa emoción se va convirtiendo en miedo. En miedo porque no sabes si te van a dejar pasar, si te van a volver a quitar la visita, porque nos la quitaron por 9 meses en Ramo Verde. No sabes cómo va a ser esa requisa. Esa requisa hoy es como dice Patricia, nos desnudan, nos quitan los sostenes, nos quitan las pantaletas, nos quitan las medias, nos van a agacharnos, a gatear desnudas, a saltar 10 veces, buscando humillarnos. Y sí, nos han humillado. Nos han humillado. Pero como dice Humberto Prado, lo hacemos y lo denunciamos. Y lo denunciamos porque no somos las únicas mujeres que se lo hacen. Se lo hacen a millones de mujeres en las cárceles venezolanas. Las violan en las cárceles venezolanas. Luego entramos, pasamos las puertas de seguridad y comenzamos a subir las escaleras. Y Manuela empieza a gritar, ¡papi! Durísimo. Y Leopoldo Santiago empieza a gritar, ¡papi! Y nos encontramos con Leopoldo, lo abrazamos durísimo y volteamos a nuestro alrededor y hay cámaras en cada esquina, en cada pasillo, prendidas, grabando nuestras imágenes, graban toda nuestra visita, graban todas las conversaciones con sus abogados, graban las llamadas telefónicas desde la cárcel de Ramo Verde, desde un teléfono público, nos tienen todo el tiempo vigilados. Estas imágenes de mis hijos y de mi familia las ha utilizado Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, en El Mazo Dando, el programa de televisión, en el canal del Estado, para hacer política. Son imágenes manipuladas para hacer pensar que en Venezuela hay democracia y que se respetan los derechos humanos y que nuestros presos políticos están bien. No, nuestros presos políticos están siendo torturados con tratos inhumanos y degradantes, y 3 de ellos están en la tumba, una cárcel a 5 pisos por debajo de la tierra, sin luz. Ya uno de nuestros presos políticos amaneció ahorcado, Rodolfo González. El Estado puede encarcelar, puede intimidar, puede acusarnos, puede gritarnos, puede grabarnos las conversaciones, nos pueden seguir, incluso fuera de Venezuela, pero nunca van a callar nuestra voz. Mitzi, Patricia, Rosa Orozco, una cantidad de mujeres, y nosotros estamos dispuestas a lograr nuestro objetivo. ¿Y cuál es nuestro objetivo? La libertad de los 79 presos políticos, la libertad de Venezuela, logrando reconstruir lo que nos han quitado, nuestros derechos fundamentales y, por supuesto, la democracia, que hoy, como dijo Patricia, alcaldesa, no hay. Quieren quebrarlos, quieren quebrar a la familia, quieren quebrar a los abogados, quieren quebrar a la oposición. Y esto no es nuevo, esto tiene años. La persecución en el caso de Leopoldo tiene más de 10 años. No lo van a lograr, porque cuando uno lucha con la verdad, y cuando uno lucha con argumentos, y cuando uno lucha por amor, nada te detiene. Nada. Te hagan lo que te hagan, nada te detiene. De verdad, cada ataque, quiero que lo sepan, cada ataque, cada intimidación, a nosotros nos hace más fuertes. Y nos llena de más compromiso para seguir luchando. La noche que Leopoldo fue sentenciado, una condena absolutamente nula, sin pruebas ni testigos, y va a hablar de eso Juan Carlos, llegó a la cárcel de Ramo Verde a la 1 de la mañana, y cuando llegó a su celda, después de subir los 4 pisos de la torre, llegó a la celda y la celda estaba vacía. Le habían sacado todas sus cosas y le metieron en un calabozo más pequeño de 2 metros por 3 metros, sin luz. Lo encerraron ahí sin luz. Y el día siguiente, cuando amaneció, vio sus cosas en el piso y las fotos de nuestros hijos rotas en el piso. Eso es lo que hace un gobierno inhumano.
tortura y busca doblar a nuestros líderes y a nuestros presos políticos. Como dice Patricia, podemos contar muchas cosas. Creo que muchos de ustedes están enterados porque leen Noticias de Venezuela. No dejen de leerlas, no solamente noticias, porque gracias a la comunidad internacional y a los medios internacionales nosotros podemos expresarnos. Pero lo que nos quedan son las redes sociales, porque hay un control muy fuerte ante los medios de comunicación, coartando la libertad de expresión. Ustedes eso lo saben, eso está pasando en Venezuela. El que se cansa pierde. Como me recuerda Patricia, no nos vamos a cansar. Tenemos un compromiso moral, un compromiso espiritual que nos llena de mucha fuerza y además ya hemos asumido un compromiso de la comunidad internacional. El mundo entero está al tanto de lo que está pasando en Venezuela y va a estar muy firme y muy pendiente de qué va a pasar el 6 de diciembre. El 6 de diciembre hay elecciones parlamentarias, vamos a votar, vamos a defender el voto y vamos a ganar. Buenas tardes, gracias por su interés y estar aquí. Realmente, o muy lamentablemente, los casos de Leopoldo López y de Daniel Ceballos nos permitirían hacer un ejercicio de pedagogía a la inversa. Eso quiere decir que pudiéramos presentarles a ustedes un ejercicio perfecto de lo que jamás debe ocurrir en un juicio. Un ejercicio perfecto de cómo nunca se debe tratar a una persona privada de libertad. Un ejercicio perfecto de cómo se deben o cómo nunca se deben tramitar denuncias que guardan relación con violaciones de derechos humanos. Lo expresado por Patricia y por Lilian es la verdad. Leopoldo López y Daniel Ceballos y otros presos políticos en Venezuela son víctimas día a día de una sistemática violación de sus derechos humanos. Y los que han estado en la cárcel Ramo Verde se trata de una cárcel militar en donde hay civiles que son sometidos a normas militares que no son aplicables, que se le imponen castigos disciplinarios sin procedimientos previos, que esos castigos disciplinarios imponen la creación o la generación de aislamiento, de encontrarse como se encuentra Leopoldo López en este momento, solo en un edificio, sin otros presos, confinado en una celda que lo colocan de noche y le quitan la luz, entre otras graves situaciones que constituyen inexorablemente violaciones de derechos humanos. No existe privacidad de las comunicaciones abogado-cliente. Ese derecho de confidencialidad está absolutamente vulnerado. Cada vez que voy a la cárcel de Ramo Verde a discutir la estrategia de la defensa, los documentos de la defensa, los drafts, las notas de la defensa son revisados por personal de inteligencia militar. Es decir, antes que yo presente algún argumento de la Corte, ya la inteligencia militar venezolana la conoce. Así se han manejado estos casos. Y la semana pasada les dio por mandarme quitar los pantalones. Les puedo asegurar a ustedes que no me importa tanto que me quiten los pantalones, pero sí me importa que revisen las notas de la defensa, la estrategia de la defensa, los documentos de la defensa. Todo es revisado por autoridades de inteligencia militar. Esas son graves violaciones del derecho al debido proceso. Y si nos vamos al juicio, también es un ejercicio académico, pedagógico, de lo que nunca debe ocurrir. Un juicio que no fue público, un juicio que no se garantizó la publicidad, que es un derecho constitucional consagrado por pactos internacionales suscritos por Venezuela. Fue un juicio oral, pero no hubo posibilidad que estudiantes de derecho asistieran al juicio. Prensa, observadores internacionales, amigos de Leopoldo, miembros del partido político, no pudieron entrar al juicio. Eso es un juicio que es nulo. Eso es un juicio que rompe con toda la estructura de legalidad. Y así fue condenado Leopoldo López a cumplir casi 14 años de prisión. Un juicio en donde las pruebas que presentamos fueron totalmente inadmitidas. Un juicio donde se ha juzgado la expresión de Leopoldo López y la evidencia de sus discursos, la evidencia de sus palabras no fue permitida en el juicio. Un juicio donde se analiza las palabras de Leopoldo López a través de unos intérpretes de la Fiscalía.
intérpretes de la Fiscalía que reconocen que no hay un discurso violento y aún así fue condenado. Pero ¿cómo fue esa condena? Leopoldo López se le condena no por actos de terrorismo, no se le condena por haber tenido injerencias en muertes, se le condena por ser una especie de instigador. Pero ¿cómo se produce esa instigación? A través de sus expresiones, de las expresiones de su pensamiento. ¿Y cuáles fueron esas frases? Las frases, según la sentencia, fueron: el gobierno de Maduro es un gobierno antidemocrático, represivo, ineficiente, corrupto y con presuntos vínculos con el narcotráfico. Eso es lo que ha dicho Leopoldo López, según la sentencia. Y la sentencia también dice que Leopoldo López hizo un llamado a salir a conquistar la democracia. La ilógica de la sentencia es que estas frases fueron expresadas ante estudiantes, como ustedes, y esas frases instigaron a los estudiantes a cometer actos de violencia en contra de la Fiscalía y en contra de patrullas de la policía. Esa es la ilógica de la sentencia. Decir que el discurso de López es violento porque es un discurso en donde se hace un llamado a la democracia. Bueno, ese es inexorablemente el mejor reconocimiento de un juez, de una juez, de que en Venezuela no existe democracia. Si llamo a la democracia y hay una condena, es porque estoy llamando a algo que no existe. Y así está establecido en la sentencia. Señores, esto es un caso muy grave. Esto genera un grave precedente. En la sentencia se produce una condena textualmente por ejercer el arte de la palabra, dice la juez. Es decir, que ejercer un arte en Venezuela, a partir de esta sentencia, ya constituye un delito. Esta sentencia rompe con criterios jurisprudenciales del Tribunal Supremo de Justicia en sala plena, firmado por 32 de sus magistrados, que presentaron sentencias interesantes, no porque fueron en favor de Hugo Chávez, el caso del batazo, denuncia presentada por Germán Escarrá, el caso del pitazo, denuncia presentada por Pablo Medina. En ambos casos, el Tribunal Supremo de Justicia estableció correctamente que Hugo Chávez, a pesar de que había mandado a caerle a batazos a la oposición, pero la expresión batazos era batallón táctico socialista, y era un lenguaje político, era un lenguaje metafórico. Y en el caso de la sentencia, Pablo Medina, caso del pitazo, que él ahí tomó un pito y votó a unos trabajadores de la empresa petrolera y los destituyó y los agredió verbalmente, tampoco era delito, porque Hugo Chávez actuaba en el ejercicio de su libertad de expresión. Porque Hugo Chávez tenía como político el derecho de expresar, tenía el derecho de disentir, tenía el derecho de criticar y tenía el derecho de expresarlo. Y lo más interesante que dicen estas sentencias, que son precedentes muy importantes en la jurisprudencia en Venezuela, el discurso político puede ser interpretado de cualquier forma. El discurso político puede gustarle a alguien, puede disgustarle a alguien, pero no por eso ese disgusto, ese desagrado puede constituir, puede configurar categorías de índole punible. Esa es la jurisprudencia en Venezuela, que independientemente favoreció a Hugo Chávez. Son sentencias apegadas a la legalidad, a los pactos internacionales de los derechos civiles. Eso es lo que ha hecho Leopoldo López, ejercer sus derechos civiles a la libertad de expresión, al disenso político, a la crítica y al pluralismo político. Esta sentencia no solamente da por tierra la jurisprudencia pacífica en Venezuela, sino que genera una nueva etapa en Venezuela. Quien critique al gobierno puede tener 14 años de prisión en una cárcel en estas condiciones, con su familia en estas condiciones, con sus hijos y abogados en estas condiciones. Ese no es el país que queremos. Fórmense, desarrollen sus pensamientos, sus experiencias, sus habilidades. Los necesitamos en Venezuela. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias a las personas que hicieron posible que estuviésemos hoy acá y a ustedes por estar aquí para escucharnos, para escuchar nuestro relato y escuchar lo que está sucediendo en Venezuela. Hoy en Venezuela, quienes ejercen su derecho a la libertad de expresión se encuentran perseguidos o apresados.
como es el caso de Leopoldo López y de Daniel Ceballos. Como nos relató hace poco su esposa, Daniel Ceballos fue amenazado por el presidente de la República solo en el momento que estuvo en Miraflores, sino en varias cadenas de radio y televisión en las cuales lo amenazó de que iba a compartir una celda más fría que su jefe Leopoldo López. Además de esto, varios ministros del gobierno lo amenazaron por los medios de comunicación y por las redes sociales de ser encarcelado. ¿Y por qué lo amenazaron? Por expresar su opinión, por expresar libremente sus ideas, por criticar, por no estar de acuerdo con las políticas que van en contra de los derechos de los venezolanos y en especial los derechos de los sancristobalenses, de los tachirenses. Es el caso que Daniel Ceballos fue a Caracas en marzo del año pasado y estando en Caracas, un grupo armado se lo llevó sin una orden judicial y estuvo desaparecido por 6 horas. Nosotros no sabíamos, en ese momento yo estaba con Daniel Ceballos y Patricia me llamaba desde San Cristóbal, no sabíamos dónde estaba ni a dónde lo habían llevado. Pasaron 6 horas para conocer quién lo había llevado, dónde estaba, y ni siquiera nos enteramos, sino semanas después, cuál era la razón por la cual se lo habían llevado detenido. Es el caso que estando Daniel detenido, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, como ustedes saben, es nuestro máximo tribunal, fabrica un juicio. Daniel ha sido objeto de un linchamiento judicial. Se han fabricado procedimientos y juicios en su contra. El primero es este juicio en el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, en el cual en una audiencia express, violando el debido proceso, sin garantías a la defensa, Daniel es condenado, o como dijo el Tribunal Supremo en ese momento, no fue condenado, fue sancionado a un año de prisión, destituido de su cargo de alcalde e inhabilitado políticamente. Les digo que esto es un juicio fabricado y único en Venezuela. El único precedente es del alcalde Escarano. Se utilizó exactamente para lo mismo, una semana antes, el mismo día que Daniel fue apresado, en contra de más de 20 años de jurisprudencia y en contra del debido proceso, ya que en Venezuela, para ser condenado, para ser acusado de un delito, debe haber una investigación llevada por el Ministerio Público. Esta investigación lleva un trámite, después debe venir una acusación, después de la acusación se tiene que presentar ante un órgano de control, ir a un juicio, y en 6 horas Daniel Ceballos fue condenado, sin permitirle presentar pruebas, sin permitirle ejercer su derecho a la defensa. Fue condenado y fue enviado a la cárcel militar de Ramo Verde, donde, como ya lo relataron las esposas brevemente, fueron objetos de tratos crueles e inhumanos, de tratos degradantes, humillantes. Daniel, además de esto, ha sido trasladado a 3 cárceles en Venezuela. 3 cárceles, sin siquiera notificar a sus abogados, sin siquiera notificar a su familia. El caso más grave es cuando Daniel Ceballos y Leopoldo López, en el ejercicio de su derecho a la protesta pacífica y no violenta, deciden iniciar una huelga de hambre y Daniel Ceballos es trasladado en la madrugada sin informarle a nadie, en medio de la huelga de hambre, a una cárcel en el estado Guárico. Una cárcel que en unas condiciones inhumanas, como contó Patricia, en una letrina, en el piso, donde ni siquiera permitían que pudiese tomar suero, solo le daban agua. Y ahí estuvo Daniel Ceballos aproximadamente 2 meses. Luego fue trasladado al SEBIN, luego fue trasladado al SEBIN,
en el helicoide en Caracas, donde estuvo 15 días completamente aislado sin ver absolutamente a nadie. Sin contar los aislamientos que sufrió en Ramo Verde, en sus 5 primeros meses de prisión estuvo completamente aislado, encerrado en una celda de 2x3 donde recibía a su familia. Cuando se le permitían las visitas y no era sometido a los castigos disciplinarios de que hablaba Juan Carlos Gutiérrez, su familia tenía que visitarlo, sus 3 pequeños hijos tenían que estar dentro de la celda de 2x3, quienes por su corta edad no entendían por qué tenían que estar allí y suplicaban que los sacaran de la celda y les abrieran las puertas. Mientras esto sucedía y Daniel cumplía el año de condena que llamó el Tribunal Supremo de Justicia de sanción, Daniel Ceballos también era sometido a un juicio por rebelión civil. Un juicio que hoy está en audiencia y el cual se ha desarrollado y al cual Daniel ha sido llevado sin tener ni siquiera una prueba. Como lo dijo su esposa, lo acusan de hacer declaraciones o llamados violentos por los medios de comunicación. Situación que nunca sucedió. El Ministerio Público no pudo presentar ninguna prueba. La única prueba que presenta el Ministerio Público es el testimonio de 20 personas que además nunca conocieron a Daniel. 20 personas que pertenecen a colectivos, funcionarios públicos, todos del partido de gobierno. Daniel Ceballos enfrenta una condena de 24 años que nosotros tememos con el presente que tenemos que de Leopoldo López en cualquier momento se dé esa condena. En Venezuela el gobierno se ha apoderado del aparato de justicia y lo ha utilizado como aparato de represión. Pero no solo se ha apoderado de la justicia, se ha apoderado del Ministerio Público, se ha apoderado de la Contraloría y ha utilizado todos estos organismos para perseguir a estas personas que piensan diferente. Y estando este juicio en proceso, vienen las elecciones parlamentarias ahora en diciembre y Daniel desde la cárcel se presenta como candidato a las primarias de la oposición para la Asamblea Nacional. Daniel Ceballos vuelve a ganar las elecciones en el estado Táchira internas para presentarse como diputado. Días antes de la inscripción, nuevamente Daniel Ceballos es inhabilitado políticamente para presentarse a esas elecciones, lo cual no ha permitido que pueda ejercer sus derechos civiles y políticos. Este aparato represor busca descartar del sistema a estas personas que piensan diferente a ellos, a los que tienen un liderazgo, tal como señalaba Juan Carlos Gutiérrez con respecto a Leopoldo López. Lo que hemos escuchado en el juicio de Daniel Ceballos es que él es un líder en Táchira y la gente lo sigue. Y eso para el gobierno es peligrosísimo. Porque pensar y luchar por los derechos de los demás para ellos es peligrosísimo. Estamos acá para revisar o para trabajar con respecto a las medidas dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hace más de 6 meses se dictaron estas medidas para garantizar la integridad física y la vida de Daniel Ceballos, y esto no ha sucedido en Venezuela. Al contrario, Daniel Ceballos ha sido objeto de estos traslados, de estos tratos crueles, esta huelga de hambre en la cual solo se le permitía ingerir agua, no se le permitía tomar suero, lo cual causó una situación en su salud y los tribunales decidieron darle una medida de arresto domiciliario. Un arresto domiciliario en el cual se encuentra Daniel en este momento, que permitía algunas visitas. Por primera vez Daniel Ceballos tuvo algunas visitas diferentes a su entorno familiar cercano, pero al momento de conocer que veníamos a esta audiencia para revisar las medidas cautelares que daba la comisión, un comando armado apareció en su vivienda,
en Caracas, donde está en arresto domiciliario, y lo amenazaron y le prohibieron nuevamente todas las visitas. Nosotros tememos por la integridad física de Daniel Ceballos y de todos los presos políticos, pero también tememos por su vida. Y eso es lo que queremos decirles hoy. Nosotros estamos acá para hacer estas denuncias y para pedir que se garanticen los derechos de Daniel Ceballos, de Leopoldo López y de todos los venezolanos que están en una situación similar, incluso los defensores de derechos humanos y los abogados. Ni siquiera se permite en Venezuela que tener defensa, porque los abogados son acosados, son amenazados. Y esto no puede seguir sucediendo, y por eso nosotros estamos hoy acá para transmitirles nuestro mensaje, para contarles lo que pasa en Venezuela y para pedirles que desde su espacio nos apoyen y levanten su bandera por los derechos humanos en Venezuela. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Quisiera dar la palabra para, yo sé que hay muchas preguntas, les pido que tengan conciencia de que hay mucha gente que quiere hacer preguntas y que vamos a tener más o menos 25 minutos para poder desarrollar esta parte del programa, así que por favor sean conscientes cuando hagan su pregunta y traten de hacerla brevemente. Gracias Macarena, soy Julio Muñoz, soy profesor visitante en American University, pero antes de esto fui director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa por 30 años. Lo que hoy día hemos escuchado aquí realmente es un discurso sobre la defensa de la democracia y la libertad de expresión. Yo creo de que lo que se escucha acá es diferente a lo que se vio el lunes en la Comisión Interamericana, donde el gobierno de Venezuela dijo que no hay presos políticos, el gobierno de Venezuela dijo que los periódicos no tienen libertad de prensa, el gobierno de Venezuela dijo que no hay periodistas detenidos en ese país. Yo creo que este testimonio es un testimonio de humanidad. La semana pasada, en Oviedo, España, se le entregó el premio AFICOM a Leopoldo López. Estuve allí junto a los padres de Leopoldo y en esa reunión se estableció un respaldo internacional a esta causa. Y ese respaldo internacional se va a realizar a través de un concepto de elaborar una idea de respaldo a todas estas injusticias. Yo quisiera primero que nada pedirle a todos los estudiantes de la universidad y a quienes puedan estar interesados que yo voy a estar acá recogiendo apoyo para esta causa, pero también decirles de que esta forma de terminar con esta injusticia es la mejor forma de apoyar esta causa. Yo quisiera solamente hacer una pregunta a Lilian sobre las elecciones y decir cómo se puede ganar una elección en Venezuela cuando no permiten observadores internacionales, cuando los únicos que pueden llegar son los países de la UNASUR y donde el gobierno de Venezuela ha dicho que la CIDH tampoco es bienvenida a Venezuela porque apoyaron el respaldo mediático. ¿Qué se puede hacer para que haya elecciones libres en Venezuela y qué significa para los esposos de ustedes, Lilian y Patricia, de que pueda haber ciertas elecciones libres y que permitan un juicio más justo a los jóvenes detenidos? Buena pregunta y en eso estamos en Venezuela, motivando a la gente que a pesar de todos los ataques, votemos. Hay un saboteo electoral tan grave que tenemos estado de excepción, cierre de fronteras, han hecho todo lo que tienen que hacer para sabotear una realidad política que hoy no se puede sabotear. Tienen control de los medios, abusan de los canales de Estado para hacer propaganda política, hicieron una tarjeta que se llama Mi Inmunidad para confundir al elector, inhabilitan a nuestros líderes más importantes, María Corina Machado, Daniel Ceballos, Jesús Carano, Carlos Vecchio, inventan reglas, es decir, todas las semanas se inventan una más para hacer un saboteo electoral. A pesar de todo eso, vamos a ganar. Somos mayoría. Más del 86% de los venezolanos quieren un cambio en Venezuela. Antes, en la última elección, bueno, si un partido de fútbol va 5-4, en el último minuto pueden meter el otro gol, queda empatado y casi otro gol, y bueno, hay una diferencia y bueno, es más difícil que nos hagan trampa. Hoy el partido está 13-3. Es más difícil que nos hagan trampa. ¿Que quieren hacer trampa? Claro que quieren hacer trampa. ¿Que van a hacer lo imposible para tratar de falsear los resultados? Sí, lo van a tratar de hacer. Pero tenemos
la voluntad política, la voluntad y lo más importante, gente, 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 gente y más gente. Ahí va a estar la gente votando, la gente defendiendo su voto, los candidatos a nivel nacional con su familia y con sus amigos esperando los resultados, y lo tienen complicado, porque no solamente los venezolanos vamos a estar ahí, sino que hoy Iberoamérica está muy pendiente y nuestros países hermanos como Brasil y como Colombia están esperando el 6 de diciembre para ver qué va a pasar con la democracia en Venezuela, que sabemos que ya hoy está traicionada, como lo dijo el presidente Felipe González. Tenemos una democracia traicionada y está en nosotros, en cada uno de los venezolanos, rescatarla. Queremos observación internacional calificada. Ayer nos reunimos con Luis Almagro, nos hemos reunido con Federica Mogherini. Queremos observación internacional calificada, pero Maduro no lo permite, y no lo permite porque no quiere enseñar la verdad. Pero los venezolanos la vamos a enseñar. Somos nosotros los venezolanos que tenemos que salir de esta crisis. El compromiso es en Venezuela, con los venezolanos, con todos ustedes que están aquí, pero que van a estar muy pendientes de nosotros el 6 de diciembre, de cada uno de ustedes el 6 de diciembre, en esta elección, que se la quieren robar, pero que no lo vamos a permitir. Muchísimas gracias. Ante todo, yo sé que la alcaldesa dijo que no le diéramos las gracias, pero de verdad quisiera expresar mi agradecimiento por estar aquí, porque tomen la libertad de visitar a... Perdón, si se pueden identificar. Bueno, claro que sí. Mi nombre es Salim Daher. Yo soy no estudiante de esta universidad, estudiante de la Universidad Internacional de la Florida. Actualmente estoy con la congresista Ileana Ros-Lehtinen, que ha sido muy vocal y apoya mucho la causa de todos nosotros. Mi pregunta es, hoy veo que la MUD, que todos ustedes como personas, que Daniel, que Leopoldo, que Antonio y todos los otros presos políticos, de verdad los veo más fuertes que nunca. Y tenemos el 6 de diciembre una oportunidad bastante grande, una oportunidad histórica de lograr el inicio de ese cambio. Mi pregunta es, yo veo que la MUD está organizada y unida para ganar, pero creo que fuera verdaderamente catastrófico si la MUD no está organizada y unida para gobernar, porque que vamos a ganar, yo estoy seguro que así va a ser. Yo estoy seguro que vamos a lograr esa mayoría y que Dios mediante saldrá libre Leopoldo y Daniel también. Pero esa es mi preocupación más imperante de todas. Una vez más, muchísimas gracias y gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, realmente la Asamblea Nacional es el organismo, ustedes saben en Venezuela, que a través del cual se aprueba todo, ¿sí? Y se ha aprobado durante 5 años cualquier cantidad de leyes al margen incluso de nuestra Constitución, leyes que no están acorde con nuestras garantías constitucionales, con los derechos, con todo lo que está establecido en el marco constitucional. Y esas leyes son las que fundamentan este plan de la patria, que prácticamente es casi una constitución paralela, para sostener el sistema que gobierna en Venezuela. Por eso la importancia de esta elección. ¿Qué quiere la unidad? Todos los que estamos aliados en la alternativa democrática en nuestro país queremos poder iniciar la transformación del sistema que gobierna nuestro país desde la Asamblea Nacional, porque es justo el escenario para hacerlo. Decir que hay un plan de gobierno, o que vamos a hacer esto, que vamos a hacer esto otro, cuando en Venezuela las cosas están como están porque es el sistema que no funciona, es hacer una falsa promesa electoral. ¿Qué queremos hacer al llegar a la Asamblea Nacional? Bueno, ¿qué van a hacer los diputados, supongo yo, cuando lleguen a la Asamblea Nacional? Es una visión en conjunto que tiene la alternativa democrática de iniciar los cambios, de iniciar la separación de los poderes públicos, de iniciar la transformación del poder judicial, la garantía de poder hacer respetar nuestra Constitución y nuestros derechos, la revisión del poder electoral. Creo que prácticamente sería como un iniciar de nuevo. Aprobar en primer lugar la ley de amnistía, eso sí es un proyecto que está, bueno, es la bandera de prácticamente todos los candidatos a diputados de la unidad, para poder lograr la libertad de quienes están injustamente privados. Pero básicamente
para no extenderme y no dar tantos ejemplos, pues es poder eso, poder desde la Asamblea Nacional, a través de sus distintas comisiones, que es la que tiene la potestad de designar magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, que es la que tiene la potestad de regir pues todo el mecanismo a través del cual funcionan los diferentes poderes públicos en Venezuela. Se tiene pues la potestad a través de este organismo, a través de la legislación, de los parlamentarios, de poder hacer estos cambios en el sistema de gobierno. Me parece que aquí tú tenías... Antonio. Muy buenos días, mi nombre es Antonio Morelli, yo soy doctorando aquí en American University. He tenido la oportunidad de seguir el caso de Venezuela ante la Comisión Interamericana por las violaciones de derechos humanos en el bimestre febrero-marzo del 2014. Me ha interesado y me ha apasionado mucho el tema, siguiendo personalmente las vicendas de políticos como Leopoldo López y Daniel Ceballos. Y yo soy italiano y nada más quiero decir, ojalá en Europa tuviéramos políticos así. Gracias. Bueno, buenos días, mi nombre es Luis Gallardo, estudiante peruano en la Universidad Washington College of Law. Bueno, como mi área es Human Rights y al verlos a ustedes me recuerda mucho también a ver a Manuelita. Yo recuerdo mi infancia porque yo crecí durante la dictadura de Fujimori, entonces yo sé que no es fácil. Yo sé que nada de lo que ustedes están haciendo es gratuito en el sentido del esfuerzo que ustedes involucran, todo el estrés y toda la concepción que ustedes tienen para buscar una nueva Venezuela. Entonces mi pregunta es para Lilian y Patricia, ¿qué las motiva a seguir adelante? Porque yo sé que todo esto es muy desgastante psicológicamente. Gracias. Bueno, primero nuestros hijos, el amor por nuestro país. No queremos irnos de Venezuela. Mucha gente nos pregunta, ¿pero por qué no se van? Están en riesgo, la vida de sus hijos está en riesgo, la vida de ustedes está en riesgo. ¿Por qué se exponen? Bueno, en mi caso particular, la oportunidad maravillosa de poder servir desde San Cristóbal, poder contribuir desde una gestión a sumar para tener un mejor país desde el municipio, ¿no? Y nuestros hijos, fundamentalmente, yo creo que mis hijos son mi mayor inspiración. Yo lo hablaba incluso con Daniel y decía, bueno, a muchos se nos ha pasado, a muchos venezolanos, pues hoy, estos últimos años se les ha pasado por la mente la idea de irnos, ¿no? Pero no podemos dejar a un lado el compromiso que tenemos con hombres y mujeres que ven en nosotros la esperanza de un cambio, que ven en nosotros el coraje, que ven en nosotros, bueno, sí se atreven ellas a hablar, sí se atreven ellas a denunciar, sí se atreven ellas a defendernos. Son nuestra esperanza para poder seguir luchando. Eso sería como dejar en un total abandono un país que necesita mucha ayuda y que sobre todo necesita de cada uno de nosotros para poder lograr la libertad. Yo quiero agregar, nuestros hijos, Dios, la fe en Dios, y hay algo que nos motiva mucho, lo hemos hablado. A los presos políticos los han amenazado, los han torturado y les han pegado para que ellos firmen un documento que diga que quien los invitó y los incitó y los mandó a quemar la fiscalía, a dañar los edificios públicos fue Leopoldo López. Y los estudiantes, ninguno ha firmado. Ha aguantado golpes, tortura, benzina en el cuerpo, fósforos muy cerca de su cuerpo, pistolas, armas, amarres, los dejan guindados, les pegan, les fracturan los brazos. Y no han firmado los documentos que dicen que Leopoldo López es el culpable de la violencia en Venezuela. Eso es lo que a nosotros nos da una fuerza increíble. Los venezolanos dignos que todavía tienen esa fuerza interna y que no se doblegan a pesar de los golpes, la tortura y la intimidación. A ver si puedo hablar porque estoy muy emocionada como venezolana y como exalumna de esta gran institución que siempre le da una voz a las víctimas y nos da una oportunidad a todos los que estamos desde Washington de poder servir a Latinoamérica. Mi pregunta es, en términos de derecho internacional, ya tenemos los casos que hemos mencionado son de muy alto perfil. Hay fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hay reportes de la Comisión Interamericana, muy bien documentados los casos de tortura y de violaciones de derechos humanos en Venezuela.
cuál es el próximo paso y cómo podemos ayudar desde Washington de alguna manera. Muchas gracias por tu pregunta, muy pertinente. En efecto, parte del comentario que quería hacerle, que por cuestiones de tiempo no le hice, y tu pregunta me ha permitido informarles, que todas estas denuncias de graves violaciones de derechos humanos, de actos que no tengo ninguna duda desde el punto de vista como abogado penalista, ustedes son los expertos en derechos humanos, pero nosotros como abogados penalistas podemos certificar que son actos constitutivos de los delitos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, conforme a la previsión legal que contiene estos tipos penales en nuestro país. Esas denuncias fueron presentadas en la Fiscalía y esas denuncias fueron sobreseídas por la Fiscalía, sin escuchar a las víctimas. Se presenta una denuncia de tortura, los abogados Ana Leonora Acosta y yo presentamos una denuncia de tortura y la Fiscalía no cita a Daniel Ceballos, no cita a Leopoldo López, no escucha sus declaraciones. Y sin practicar ninguna diligencia de investigación, la Fiscalía pidió el sobreseimiento de la causa. Sobreseimiento que fue acordado ante un tribunal de control, que es el Tribunal de Garantías. Tribunal donde acudimos con anterioridad y le dijimos, ciudadano juez, usted no puede cerrar este caso de tortura si usted no ha escuchado previamente a las víctimas. Usted no puede cerrar este caso de tortura si no ha habido una investigación completa y exhaustiva de los hechos. Sin embargo, el juez cerró el caso por las denuncias de tortura. Se presentó un recurso de apelación que está en trámite y estamos esperando la decisión. Eso nos permitiría el agotamiento de los recursos internos para acudir a instancias internacionales. Pero ya precisamente el Comité contra la Tortura en el año 2014 estableció y se preocupó de manera contundente no solamente en pedir la liberación de los presos políticos, en especial Leopoldo López y Daniel Ceballos, sino la necesidad que en Venezuela los casos de tortura sean investigados por fiscales independientes y designados por concurso público de credenciales, y eso se le presentó a la Fiscalía, y la necesidad de que la Fiscalía venezolana en estas denuncias de tortura apliquen las normas del protocolo de Estambul para este tipo de casos, y nada de eso se ha cumplido. Las instancias internacionales ya van a empezar a hacerse, hay toda una estrategia para ello, y toda la ayuda que podamos tener de parte de ustedes y cualquier persona es siempre bienvenida y muy agradecida. La amiga acaba de decir qué podemos hacer desde la American University. Yo acabo de leer un escrito que hizo un poeta venezolano llamado Rafael Cadenas, ¿dónde queda Venezuela? Venezuela está aquí. Y ustedes no pueden dejar que nos las roben, nada más oyéndonos a nosotros. Ustedes de las universidades tienen que buscar que las demás universidades también se pronuncien sobre este tema. Porque es injusto que ustedes nada más estén del otro lado. Y tienen que activarse como venezolanos, porque Venezuela está aquí y su familia está allá. Ese es un mensaje que les dejo. Mucho gusto, mi nombre es Jaime Lucinchi, yo soy actualmente estudiante de la Universidad George Washington y quería comentarle que sí, como dijo Lilian, sí es una realidad que somos mayoría en los votos, pero como esa es una realidad, también es una realidad que la mayoría en los votos no nos garantiza la mayoría en la Asamblea Nacional. O sea, tener la mayoría en los votos no nos garantiza tener los 90 diputados que necesitamos para tener la mayoría en el Congreso. Y ahí está el truco es tratar, el gobierno ha hecho cambiar los circuitos electorales para ellos garantizar que en los sectores que ellos tienen más votación, ganar más diputados. Y la pregunta mía es si la oposición está organizada para defender esos votos y garantizar de que, a pesar de tener la mayoría de los votos, lograr los 90 diputados que necesitamos para tener la mayoría en el Congreso. Muchas gracias. Bueno, realmente sí estamos en desventaja.
es obvio, ¿no? Que ante este tipo de sistema de gobierno pues estamos en desventaja. Pero yo lo explicaba, ¿no? Lo de 13 a qué? 3 a 10. Realmente las encuestas y todos los estudios de opinión que maneja el gobierno y que también maneja la Alternativa Democrática, todos coinciden con una participación a favor de la alternativa para este 6 de diciembre. Eso lo sabemos, esa es la realidad. Y no solamente que te dan en un papel de una encuesta que te entregan, es la realidad que uno palpa en la calle, es la realidad con la que nos conseguimos en cada esquina, en cada supermercado, en cada farmacia, en cada cola. Es lo que te dicen incluso personas que creen que creyeron en algún momento en el proyecto del presidente Chávez y que hoy están diciendo esto no era el proyecto del presidente Chávez, esta no es la Venezuela del siglo XXI que nos pintaron, que nos ofrecieron. Y eso es una realidad y un sentimiento social. Hay una voluntad en todo el país, en cada rincón, de poder tener la oportunidad de cambiar, de poder tener la oportunidad de participar. Yo creo que lo van a hacer 90, yo creo que van a ser 100, 110, quizá un poco más, el número de parlamentarios que vamos a tener, Dios mediante, a partir de enero, cuando se instale la nueva Asamblea Nacional, la Asamblea Nacional de la mejor Venezuela, donde todos los derechos sean para todas las personas, como lo dice Leopoldo, donde nadie se va a cansar de luchar, porque todos vamos a trabajar en función de reconstruir a esa mejor Venezuela, a ese nuevo país. Jaime, yo quiero agregarte que no sé si han oído en otra lección que nos vamos a hacer trampa y seguro los que salen de la unidad, de la oposición, los van a comprar y se van a ir con el gobierno. Eso es al revés ahora. Muchos de los maduristas están cansados del sistema y son ellos los que se van a voltear. Y ya está pasando. Ya está pasando. Entonces hay que tener fe. Pero eso no pasa solo. Eso no es magia. Eso depende de nosotros. Eso depende de nuestras declaraciones, de cada vez que salimos a los medios, cada vez que exponemos nuestras ideas, cada vez que denunciamos, cada vez que las asociaciones y organizaciones de derechos humanos relatan qué es lo que está pasando, cada vez que sale un informe de la ONU, cada vez que la OEA se pronuncia. Eso depende de cada uno de nosotros, porque cada acción tiene una reacción. Y las cosas no pasan solo, eso me lo enseñó Emilio Pol. Tenemos que empujar a nuestra gente, tenemos que nosotros mismos ser motivadores de ese cambio. Si es posible hablar y abrazar al madurista y al chavista. Nosotros estamos dispuestos al diálogo, estamos dispuestos a la reconciliación, al perdón de que nos han insultado, pegado, encarcelado, amenazado. Ayer lo hicimos en la comisión. Cuando terminó la comisión, después que nos dijeron mentirosas y nos gritaron, al final, como me enseñó mi abogado, me acerqué, doctor Saltrón, hasta luego, le extendí la mano, me abrazó, me dijo, llámame cuando llegues a Venezuela que yo mismo te voy a llevar para que te den tus medidas cautelares. Nosotros tenemos que estar dispuestos a eso, pero eso tenemos que empujarlo nosotros. Y hablar clarito, por el medio de la calle, con sinceridad, con honestidad, y siempre, primero, nuestros derechos humanos, ante todo. La política está entre nosotros, pero los derechos humanos es el cielo. Bueno, lamentablemente no tenemos espacio para más preguntas, vamos a tener que dejarlo acá. Yo quiero agradecer de verdad a nombre de American University Washington College Law, del decano Claudio Rochman, que lamentablemente no nos pudo acompañar, Humberto, Feliciano, Patricia, todos ustedes, yo personalmente estoy muy emocionada.